Y te amplío el dato que charlábamos recién. A ver. A nivel empresas en el país, así como en Entre Ríos, hay más de 700 que cerraron sus puertas. Estamos hablando de casi 20.000 empresas, 19.164 empresas cerraron sus puertas en términos de disminución de empleadores. Y lo mismo en términos de trabajadores, estamos ya casi 280.000 trabajadores registrados menos, datos a agosto de 2025. Imagínate que todavía nos falta todo este desastre que ha sido septiembre y octubre, poder cuantificarlo en términos de funcionamiento de la economía y su incidencia en el trabajo. Sexto sentido. Sexto sentido. El contador Juan Pablo Enrique, integrante de CEPA, consultor económico, es quien está para charlar con nosotros. Juan Pablo, antes que nada, buenos días. Pablo y Jorge, te saludamos. Buenos días, Jorge, Pablo, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. Algunos temitas para charlar. Yo miraba el último informe de CEPA, pero además los indicadores del INDEC, a los que uno lamentablemente les cree cada vez menos, ¿no? Esta gestión de Marco Labaña ha sido realmente para recordar y para tener en cuenta, me parece. Sí, tengamos en cuenta esto, que en términos de inflación estamos trabajando con datos 2004, como nos hemos dicho en algunas ocasiones, y se dice que esto comenzará a renovarse a partir de enero 26, ¿sí? Que se van a comenzar a utilizar datos de 2017, una canasta de 2017. Partiendo de una canasta totalmente desactualizada, la mayor parte de los datos que surgen son desactualizados, entonces estamos trabajando con un diagnóstico en nuestro criterio desacertado. Ahora, también dentro de lo que fueron las informaciones que brindó el INDEC, aparece el indicador de confianza empresarial, ¿no? Y está destacado que el relevamiento muestra que el 3,4% de los industriales, que es poquito pero es algo, planea contratar gente, pero si uno lee la parte final, hay un 16%, casi 17%, de esos mismos empresarios que piensan expulsar gente. Es decir, ¿seguimos en un declive aunque trate de mostrárselo diferente, Juan Pablo? Sí, totalmente. Bueno, primero decir que en términos técnicos, la gestión Milei zafó en este trimestre de caer en recesión. Hubo apenas un crecimiento de la economía del 0,3%, pero eso si uno lo anualiza, seguimos en caída del PBI y se estima que el PBI, de acuerdo a las perspectivas anuales, va a estar cayendo en este año 2025 un 2,5%. Estamos hablando de PBI, estamos hablando de la economía en general. Tenemos que decir que sería el segundo año consecutivo de caída, lo cual es un reflejo de la gestión de este modelo económico. Pero fíjate vos una cuestión, ¿cuáles son las actividades que determinan que exista un supuesto mantenimiento, un sostenimiento de la economía? Estamos hablando de la intermediación financiera y de los hidrocarburos, básicamente. Estamos hablando de vaca muerta, pero hay dos sectores que todavía continúan en caída libre, que son muy importantes, como en el caso de la industria y de la construcción, que son los verdaderos generadores de empleo de la Argentina. Claro, o sea, estamos hablando de que dentro de ese crecimiento hay un fuerte crecimiento de los beneficios para las entidades monetarias o financieras y obviamente se sostiene también con el precio del petróleo para lo que es la exportación de vaca muerta, para lo que es la producción en general. Ahora, ¿no hay un mapa laboral, por ejemplo, en expansión, o sí? No, todo lo contrario, tenemos datos. En el caso de Entre Ríos, según lo que se procesó esta semana, datos de la SRT, tenemos 729 empleadores menos desde que asumió Milei a la actualidad. Eso marca una caída importantísima en el nivel de pequeñas y medianas empresas, y estamos hablando que tenemos 11.500 trabajadores registrados menos también en la provincia de Entre Ríos, producto de las políticas de Milei, que han sido acompañadas desde el inicio por la gestión de Rogelio Frigerio. A ver, Juan Pablo, yo quiero detenerme, porque si no, pasan los números
y desatendemos la realidad social de lo que está pasando. Es decir, llegó un gobierno, el del actual gobernador Frigerio, diciéndonos que iba a potenciar la industria entrerriana, a generar inversiones en Entre Ríos. Nosotros salimos a la ruta y está destruida. Tratamos de generar una expectativa y nos encontramos con las, particularmente las pequeñas y medianas empresas que son las que señalan el camino en Entre Ríos, cayéndose a pedazos. ¿Podés reiterarnos la caída que hubo de empleadores? Sí, de empleadores, 729 empleadores menos. Y esto es un número que mes a mes se va acrecentando, lo cual marca que quizás estamos llegando casi a los 1.000 empleadores menos ahora hacia fin de año. Y es tremendo. Eso genera una caída de empleo superior a los 11.542 trabajadores registrados. Estamos hablando siempre de trabajadores registrados cuando hay una economía informal que muestra siempre un resultado que se duplica, claro, ¿sí? Y es lo claro. que se ve en la calle. Sí, es lo que se ve en la calle. Hoy por hoy estamos alcanzando un 50% de economía informal. Hay quienes señalan incluso alguna décima más, ¿no? Sí, imagínate que en Argentina hay alrededor de 22 millones de trabajadores, de los cuales 12 son formalizados y 10 informalizados, lo cual marca el horizonte de funcionamiento que tiene todo esto. Desde ya. Cuando miran, cuando ven este panorama, y todo eso se traslada después a las arcas provinciales y, por ende, a los servicios que debe prestar tanto la nación como la provincia, y repercute en los municipios también. Digo, ¿ustedes ven que esto tenga una salida positiva? No, como hemos dicho desde el primer momento, este modelo económico no tiene ningún tipo de salida positiva, solamente es restricción para los estados provinciales y municipales, y es transferencia de riquezas de los sectores del trabajo a los dueños del capital. Es muy claro, se ha dado en otros contextos históricos de la Argentina, y te amplío el dato que charlábamos recién. A nivel empresas, en el país, así como en Entre Ríos, hay más de 700 que cerraron sus puertas. Estamos hablando de casi 20.000 empresas, 19.164 empresas cerraron sus puertas en términos de disminución de empleadores, y lo mismo en términos de trabajadores. Estamos ya casi 280.000 trabajadores registrados menos, datos a agosto de 2025. Imagínate que todavía nos falta todo este desastre que ha sido septiembre y octubre, poder cuantificarlo en términos de funcionamiento de la economía y su incidencia en el trabajo. Uno de los problemas más importantes que tiene la pyme hoy, pequeñas y medianas empresas, son las que me refiero, porque son las que dan el mayor nivel de ocupación en la Argentina, ¿no? Una de las dificultades importantes que tiene también es la financiera, es decir, la que produce uno de los sectores que aporta ese índice de crecimiento del que hablábamos, ¿no? Sí, totalmente. Pero el funcionamiento más inadecuado de todo esto se da en la caída de consumo, ¿sí? Porque vos podés generar cualquier tipo de acceso al crédito, cosa que está muy caro el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas, pero si no hay consumo, si lo económico no funciona, por más que comiences a sanear lo financiero, no sirve de nada. Lo que sostiene a las empresas es la venta, y es lo que cae permanentemente en la Argentina. Indudablemente es producir, pero tener mercado al que acceder también, ¿no? Es decir, si fabrico zapatos y no hay quien los use, estoy en el mismo o peor problema que antes. Sí, y recordemos siempre esta injerencia de apertura irrestricta de importaciones, cosa que no se está dando prácticamente en ningún lugar del mundo, donde cada país está protegiendo su economía para proteger el trabajo local. Bueno, en Argentina estamos haciendo todo lo contrario, y eso sinceramente se está llevando todo por encima. Ya prácticamente un 40% de lo que se consume es importado, y eso representa una locura en términos de funcionamiento de la economía y de destrucción de la industria nacional. Pero además significa menos recaudación para el Estado. Es decir, tengamos en cuenta que
un altísimo porcentaje de esas compras que se hacen al exterior se hacen por comercio electrónico, que termina no tributando en la Argentina. Sí, y además, ¿qué es lo que se llevan las importaciones? Dólares, que es lo que más claro, le hacen falta a la economía. Fíjate vos qué circuito tan nefasto. falto de virtuosidad para el funcionamiento de la economía. Por un lado se llevan los dólares que necesitamos para el aparato productivo. Por otro, este incesante ajuste lo único que provoca es una caída del consumo que a su vez va en un poco tiempo a generar mayor cantidad de ajuste. Es totalmente insustentable este modelo económico, y si no lo modifican en algún momento, las consecuencias van a ser dramáticas, independientemente de que aún hay parte de la población que todavía tiene cierta esperanza sobre esto. A ver, yo por ahí contradigo lo de la esperanza, porque se ata mucho a que hubo un voto esperanzado en la última legislativa. Yo creo esto pasó en la etapa del menemismo, pasó en la etapa de Juan Vital Zorruil, pasó en la etapa de Martínez de Hoz. Es decir, cuando la población está endeudada, todo aquello que pueda mover la estabilidad, aunque sea una estabilidad precaria, le causa pánico, porque si así estoy mal, cuando se desbarranque todo, no tengo modo de resolverlo. ¿Se entiende lo que digo, Juan Pablo? Sí. De hecho, el factor miedo y la incidencia de Trump y Estados Unidos en el último acto eleccionario fue vital para todo. Pero por supuesto, fue lo que sustentó todo esto, ¿no? Dijiste hasta cuándo aguanta todo esto, y bien mencionabas el exceso de consumo y de endeudamiento con tarjetas de crédito que se da en las familias argentinas, no solamente en las pymes, sino también en las familias, lo cual es lo más preocupante, y estamos ya en niveles superadores de todas las etapas de la democracia argentina desde el 83 para acá, inclusive del 2001, en términos de morosidad de las familias. Esto no sabemos cuánto puede llegar a demorar, pero es muy difícil de establecer un mecanismo de solución en el corto plazo. No pudimos dar ni una buena. ¿Tenés alguna buena a mano? Digo, para cerrar el capítulo de hoy. La única buena en términos de Milei es que la economía no cayó en este trimestre, sino que subió un 0,3%, prácticamente nada, y eso evitó de que técnicamente hablemos de recesión. Si bien todavía la caída interanual sigue siendo importante, y se estima que en el 2025 la economía va a caer. Te di una buena y una mala. Gracias por atendernos siempre bien. Un gustazo, Juan Pablo. Hasta luego. El contador Juan Pablo Enríquez, consultor e integrante de CEPA.